Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones a todos en esta hermosa hora. Sean todos y todas bienvenidos en esta hora a este hermoso programa, ¿verdad? A este hermoso canal, Restaurando Vidas para Cristo. Así es que damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que el Señor nos da para poder, ¿verdad? Una vez más compartir de la palabra de nuestro Dios. Así es que en esta tarde vamos a leer, ¿verdad? Un versículo de la palabra para poder, ¿verdad? Adentrarnos a este hermoso tema en esta tarde. Dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos, ¿verdad? La lectura la tenemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, gloria a Dios. Así es que vamos a estar hablando en esta hora acerca, ¿verdad?, de este tema, ¿verdad?, como pudieron ver ya ahí, ¿verdad?, el tema que se le pone, ¿verdad?, allí en la presentación. Así es que dice, ¿verdad?, cómo combatir la depresión. Así que vamos a estar hablando acerca de este tema como es muy importante, ¿verdad? Hoy en este tiempo que estamos viviendo hay demasiadas personas, ¿verdad?, las cuales están atravesando por este valle de sombra y de muerte llamado depresión. Así es que ya tenemos bastante tiempo que no hemos estado, ¿verdad?, hablando acerca de este tema. Y pues en mi vida, pues hace ya bastantes años estuve pasando por ese valle de sombra y de muerte, por llamarlo de esa manera. Y pues agradezco al Señor, ¿verdad?, porque el Señor me dio esa sanidad. Y pues agradecida, ¿verdad?, con nuestro Dios por haber escuchado ese clamor, esa petición, ¿verdad?, que sale de lo más profundo de nuestro ser cuando nosotros nos estamos, ¿verdad?, enfrentando a situaciones duras, a situaciones difíciles. Así es que vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos combatir la depresión. Como todos nosotros sabemos, ¿verdad?, una persona deprimida, muchas veces esta persona tiende a alejarse de las demás personas, tiende, ¿verdad?, a separarse del grupo, ¿verdad?, aún hasta de la familia, porque la persona se siente, ¿verdad?, mal, porque, bueno, hay mucho lloro, hay muchas lágrimas. Es un estado, ¿verdad?, de una tristeza profunda. Y bueno, que muchas veces ni se sabe cómo expresar o cómo explicar lo que la persona está sintiendo. Y entonces la persona, ¿verdad?, se siente que está como fuera del círculo al no estar, ¿verdad?, emocionalmente, como podríamos llamarlo, normal, o como están las demás personas. Entonces se siente, ¿verdad?, que lo mejor es aislarse, es apartarse o separarse, por decirlo así. Y pues realmente eso no se debe de hacer, porque cuando la persona se aleja y se aparta, entonces hay como más cabida para el enemigo, para que venga, ¿verdad?, y traiga como pensamientos, ¿verdad?, bastante negativos. Porque la realidad, ¿verdad?, la persona cuando está en esa batalla tiene una guerra continua de pensamientos. La persona no descansa, ¿verdad?, noche y día, y pues por un lapso, ¿verdad?, de tiempo. Porque hay unas personas, ¿verdad?, que les da, digamos, una depresión leve, pero hay otra clase de persona en la cual, ¿verdad?, es una depresión bastante extensa, bastante profunda y larga, lleva su tiempo. Entonces esta persona no debe, ¿verdad?, de
de huir de las demás personas, sino que al contrario, tiene que buscar refugio, tiene que hablar, porque este problema no se puede, ¿verdad?, enfrentar en el silencio, no se puede, ¿verdad?, enfrentar ocultándolo, porque hay personas, ¿verdad?, que les da, digamos, como pena o como vergüenza, por decirlo así, de otra manera, ¿verdad?, el estar pasando por una depresión, máximo cuando somos hijos de Dios, porque muchas veces, ¿verdad?, las personas piensan de que un cristiano, ¿verdad?, no es posible que pueda pasar por una depresión, pero nosotros encontramos en la Biblia a muchos hombres, ¿verdad?, en los cuales ellos pasaron también por depresiones, ellos pasaron por estados de ánimo por el suelo, ¿verdad? Un estado de ánimo decaído y bastante fuerte hasta el extremo, ¿verdad? Como llegó Elías estando en una cueva encerrado. Él llegó a sentir, ¿verdad?, la necesidad más bien de morir, gloria al Señor. Entonces, cuando un cristiano, ¿verdad?, está atravesando esa etapa de la depresión, déjeme decirle, hermano o hermana, que usted ya va en camino a la victoria, porque una cosa es, ¿verdad?, cuando una persona no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo, entonces es más difícil todavía el que esa persona pueda salir de allí, de esa depresión o de esa ansiedad, porque prácticamente la ansiedad y la depresión caminan juntos, ¿verdad? Caminan de la misma mano, como dicen por ahí. Entonces el cristiano o la persona que le sirve al Señor, sea niño, joven, adulto, adolescente, anciano, lo que sea, tiene que hablar, tiene que expresarlo, tiene que buscar ayuda, ¿verdad? No quedarse encerrado, sufriendo por aquella situación. Y como les estaba diciendo, a veces llega esa situación, ¿verdad? No, es que no lo quiero hablar porque ¿qué van a decir los demás de mí? ¿O qué es lo que van a pensar? Entonces, lo que se tiene que hacer es romper eso, ¿verdad? Ese silencio y comenzar a hablar, comenzar a expresar lo que se siente, aunque muchas veces, ¿verdad?, las palabras quizás nos puedan hacer falta en cómo expresar lo que nosotros quizás, ¿verdad?, se está sintiendo en ese momento, pero realmente es necesario el hablarlo, porque muchas personas, ¿verdad?, han pasado por esa situación y puede traer una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra, ¿verdad?, de cómo usted pueda comenzar en esa guerra, en esa batalla, porque lo que sucede muchas veces es que la persona como que se acostumbra a ese dolor, se acostumbra a esa tristeza, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo me tocó pasar por ese proceso, hubo una hermana que siempre estuvo conmigo, que siempre me apoyaba, siempre me animaba, y ella siempre, ¿verdad?, estaba ahí motivándome. Entonces, y cuando se llegaban esos ataques fuertes, entonces yo corría, yo no me encerraba, sino que yo buscaba ayuda. Entonces, la situación está en que para poder nosotros combatirla o luchar en contra de eso, necesitamos tener fuerza de voluntad, necesitamos entender de que solamente, ¿verdad?, Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y no es que no hagan efecto las medicinas, los medicamentos, ¿cómo no? Porque muchas veces, ¿verdad?, hay estados leves de depresión y las personas con medicamentos ¿verdad?, se han puesto bien y se ha restaurado, ¿verdad?, su estado de ánimo, pero muchas veces es como espiritual.
Entonces ahí es donde se necesita, ¿verdad? Las herramientas para poder luchar, para poder atacar todos esos pensamientos negativos. Y primero vamos a ver, el primer punto, ¿verdad? Es que nosotros lo vamos a combatir con la palabra de Dios. Recordemos que cuando se está en esa etapa, ¿verdad? Hay muchos pensamientos negativos, o sea, eso es lo que más abunda en ese estado. Pensamientos negativos, pensamientos, ¿verdad? Contrarios a la voluntad de Dios, por decir así algo, blasfemando en contra de Dios, y no porque la persona quiera pensar esas cosas, o ella o él estén pensando esas cosas, sino que es parte de la guerra, es parte de la batalla que se está viviendo. Entonces necesitamos atacar esos pensamientos negativos, pero ¿de qué forma nosotros lo vamos a hacer? ¿De qué manera nosotros vamos a poder liberar nuestra mente de todos esos pensamientos, ¿verdad?, que están descontrolados en nuestra mente, descontrolados en nuestros pensamientos, uno tras otro, y son tantas cosas que la persona realmente se siente que pierde el control, porque somos de esa manera que cuando la persona o cuando, ¿verdad?, la mente, ¿verdad?, nuestra mente pierde el control de algo, algo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces ahí comienza como una alerta en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Eso es así, ¿verdad? Entonces la persona, ¿verdad?, comienza a tener ese descontrol mental, hasta llegar al extremo en que las personas no pueden dormir, no pueden descansar, no pueden conciliar el sueño, porque hay tantos pensamientos, hay tantas cosas. ¿Y con qué es lo que batalla la persona, digamos, de la depresión, que está atravesando la depresión? Esa persona, prácticamente la guerra y las batallas que está viviendo son, no todas, ¿verdad? Hay de diferentes maneras o por diferentes cosas que puede llegar, pero hay casos, ¿verdad?, en que es por un pasado, por algo que le sucedió en la niñez que no fue solucionado, por una herida, por un daño, por un abandono, por un rechazo, por tantas cosas, ¿verdad?, que pudieron haber pasado en la niñez. Hay cosas que le sucedieron a personas en la niñez y que ni se recuerdan, pero están batallando con depresión, están batallando con ansiedad, porque fueron cosas, ¿verdad?, que sucedieron y se fueron al inconsciente, y muchas veces las personas no se recuerdan exactamente cuál fue el dolor, cuál fue la cicatriz, ¿verdad?, la herida que causó esa tristeza profunda. Pero ahí eso no quiere decir de que como que no lo recuerda, como que se borró y no pasó nada. No, al contrario, ¿verdad? Ahí está un daño presente sin haberse solucionado. Entonces, ahora vamos a ver, ¿verdad?, que para poder combatir, ¿verdad?, esos pensamientos negativos, esos pensamientos contrarios que vienen en contra de nuestra vida, primero, ¿verdad?, tenemos que hacerlo con la palabra de nuestro Dios. Ahí estamos viendo que en la palabra de nuestro Dios nosotros vamos a encontrar esa fuerza, vamos a encontrar esa fortaleza, y es que la palabra de Dios está para ayudarnos en los momentos más difíciles, ¿verdad?, en esta etapa. Bendito sea nuestro Dios. Por eso dice la palabra que nosotros leímos, que la palabra de Dios es viva. Ella en sí es vida, dice la palabra, es espíritu, dice la palabra. Entonces recordemos que nuestro espíritu
espíritu está siendo atormentado, está siendo, ¿verdad?, presionado, entonces la palabra de Dios viene para restaurar nuestra vida, para fortalecer nuestra vida. Por eso es que en la palabra encontramos la fuerza, encontramos la fortaleza para poder salir de esa situación. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces cuando la persona ha entrado en esa etapa no tiene el conocimiento de la palabra. A mí me sucedió algo, ¿verdad? Que al principio, para poder tener fe en la palabra de nuestro Dios, eso me llevó trabajo. Eso tuvo, ¿verdad?, un costo, por decirlo así. No fue rápidamente que yo me activé a la palabra, sino que llegó, ¿verdad? Fue un lapso de tiempo, fue pasando el tiempo. Y yo me recuerdo, ¿verdad?, que habían hermanas de la iglesia en la congregación donde yo estaba, en la cual, ¿verdad?, una anciana, ella me decía, hermana, lea los salmos, lea esto, y me daba hasta los versículos anotados. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedía? Es que leer la palabra para mí en ese tiempo, yo sentía, yo era la que sentía, ¿sí? No era que no sucedía nada en el mundo espiritual, porque la palabra es viva. La palabra del Señor nos dice en Isaías, ¿verdad? 55:11, creo yo. Ahí nos habla que así será, dice la palabra, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará, dice el Señor, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. No es que no sucede nada cuando nosotros leemos en voz alta la palabra o la estudiamos, sino que nuestra mente, ¿verdad?, no está acostumbrada a la palabra de nuestro Dios. Entonces no hay una fe, no escuchamos la palabra, ¿verdad?, con esa intención, con ese anhelo. No leemos la palabra, ¿verdad?, como algo que es la respuesta para nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, llevó un tiempo, se llevó, ¿verdad? No me recuerdo cuánto tiempo, pero yo sentía que leía la palabra y era como que no sucedía nada en mi vida, como que nada pasaba. Todo se veía que seguía igual, cuando realmente no es así. Lo que sucede muchas veces con la palabra es igual, ¿verdad?, como cuando la persona está golpeando una roca con un martillo. Esa roca de tanto golpe tiene que quebrarse, pero no se va a quebrar con el primer golpe, sino hay que estar insistiendo, dar en el punto, ¿verdad?, dar siempre ahí mismo, para que por fin de tanto golpe pueda quebrarse, pueda, hermanos amados, a verse, ¿verdad?, lo que realmente se estaba haciendo. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Usted tiene que tomar la palabra, pero si usted la toma hoy, luego pasa una semana, luego pasan 15 días y no sucede nada, entonces muchas personas se desaniman y dicen, no, pues no estoy viendo, ¿verdad?, ninguna respuesta, no estoy viendo ninguna solución, yo no veo que sucede algo en mi vida. Entonces tienden a soltar lo que es la palabra, ¿verdad? Y realmente la palabra es la herramienta que Dios nos ha dado para poder atacar, porque dice, hermanos, en 2 de Corintios, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas y para llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Si nosotros, ¿verdad?, dejamos a un lado la palabra, usted como soldado, como guerrero, usted está dejando la espada a un lado. ¿Cómo se va a defender un soldado en una guerra?
¿Cómo se va a defender si no tiene su arma en su mano? Entonces, es necesario, ¿verdad? Que aunque usted no sienta nada, aunque usted pareciera de que no está pasando nada, pero realmente en el mundo espiritual sí está golpeando, sí está, ¿verdad?, haciendo un efecto espiritual. Así es que hay que desarrollar esa fe en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, algo que le va a ayudar a usted para que pueda crecer en esa fe y en ese conocimiento, es que tiene que hacerlo un hábito. Tiene que ser, ¿verdad? Cuesta ser un hábito. Un hábito, hermanos, no se hace, ¿verdad?, de la noche a la mañana, sino que hay que estar constante, perseverante, ¿verdad? Aunque parezca que no sucede nada, hay que estar martillando con la palabra de Dios. Hay que estar atacando los pensamientos con la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a atacar esos pensamientos negativos? Con la palabra de Dios. Que si le viene, ¿verdad?, el pensamiento negativo, que tú no vales nada, entonces hay que buscar el versículo que habla la palabra, ¿verdad?, que dice que somos de gran estima para nuestro Dios, somos valiosos. Él nos amó tanto, dice la palabra, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro pensamiento que muchas veces sabe venir, ¿verdad?, es acerca de la duda, que le puede decir a la mente: no vas a sanar, cada día te estás hundiendo más. Entonces hay que usar la espada y hay que buscar, ¿verdad?, lo que habla en Isaías 53:5, en donde la palabra del Señor nos dice que por sus llagas hemos sido curados, dice la palabra. Entonces hay que conocer la palabra, hay que saber, ¿verdad? Imagínense si está ahí, ¿verdad?, que no tiene ni un momento de paz. Hay que buscar ese versículo que habla de la paz, en donde nos dice la palabra, gloria al Señor, que bendito sea nuestro Dios. Se me ha olvidado ese versículo, gloria al Señor, que habla, ¿verdad?, que tú guardarás, dice la palabra, se me había olvidado, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí estamos viendo versículos claves, ¿verdad? Si el sentimiento o el pensamiento repetitivo solamente es de tristeza, solamente es, ¿verdad?, de dolor en el interior, entonces hay que buscar el versículo, ¿verdad?, que habla del manto de alegría. Ese versículo fue uno, ¿verdad?, de los versículos claves en mi proceso. Fue uno de los que me ayudó a conocer y a ver el poder que hay de la palabra. Para eso necesitamos conocer la palabra, buscar los versículos clave y poder, ¿verdad?, combatir a la depresión, porque realmente la persona no puede quedarse sin luchar, no puede quedarse allí sufriendo, solo padeciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes con aquella situación. Es necesario que la persona se levante y comience a pelear, comience a sacar fuerza de donde no las hay, porque muchas veces, ¿verdad?, la persona no tiene fuerzas para hacer, ¿verdad?, sus cosas. Hay personas, ¿verdad?, que hasta han dejado sus trabajos, se han quedado en casa. Hay personas que no tienen ánimos ni para levantarse de la cama. Hay personas que no tienen ánimos, ¿verdad?, ni para arreglarse, ni para bañarse. Hay hombres que están atravesando la depresión, no se cortan el pelo, no se rasuran su barba. Hay un descuido grande en la persona
porque realmente, ¿verdad?, está en un estado de los ánimos, ¿verdad?, por el suelo directamente. Entonces la persona tiene que sacar fuerza de la debilidad, de donde no las hay prácticamente, y ponerse y tomar la palabra de nuestro Dios, porque dice la palabra en el Salmo, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara que nos va a alumbrar, que nos va a iluminar el camino por donde nosotros vamos a estar pasando. Ella es la que nos va a guiar. Ella es, ¿verdad?, la que nos va a ayudar. Así como el soldado se defiende con una espada en su mano cuando viene el enemigo a atacarlo, así es la palabra de Dios en nuestras manos. Sirve para atacar, sirve también para protegernos, ¿verdad? Y qué más que hacerlo con la palabra de Dios, con la palabra que salió del corazón de Dios, de la boca de Dios. Esa es la que nosotros vamos a utilizar para poder combatir ese estado, ¿verdad?, en ese tiempo de lo que es la depresión. Así es que yo le aconsejo en este día, salga, ¿verdad?, de ese cuarto, salga, ¿verdad?, de esa timidez de no hablar. Usted tiene que expresarlo, buscar ayuda, buscar, ¿verdad?, acercarse a alguien y que haya pasado también por ahí, pueda ayudarle, o puede acercarse a su pastor, puede acercarse a los líderes de la iglesia, puede acercarse, ¿verdad?, a alguien, gloria al Señor, que pueda tener una palabra en su boca para usted, para que pueda animarlo, restaurarlo. Y es más, pedir oración en la iglesia también es bueno hacerlo, acercarse a hermanas, a hermanos que les gusta la oración, para que puedan ayudarle en esa guerra, en esa batalla, ¿verdad? No se quede, ¿verdad?, a solas con esa guerra. Esa situación es de la más horrible que puede haber, que puede existir, el batallar con pensamientos que uno en su momento siente que uno no tiene el control, como que es que están, ¿verdad?, activados uno tras otro, y eso trae también, ¿verdad?, un desgaste mental en las personas que están en esta situación. Así es que yo le aconsejo, acérquese a Dios, busque ayuda, y puede incluso buscar ayuda, ¿verdad?, con médicos. Y si no, ¿verdad?, hay una solución, pues hay que acercarse a nuestro Dios, hay que buscar la palabra para poder, ¿verdad?, combatir a ese espíritu, ¿verdad?, tan fuerte como lo es de la depresión. Bendito sea nuestro Dios. Así es que en esta hora, gloria al Señor, vamos a orar, vamos a seguir, ¿verdad?, con este tema, ¿verdad?, en otros momentos en los cuales vamos a estar compartiendo acerca de lo que es la importancia, ¿verdad?, de cómo combatir esto, porque realmente es demasiadas mentiras, ¿verdad?, las que el enemigo envía a las mentes de las personas, y están ahí cautivos, están, ¿verdad?, como en una cárcel invisible, es como un encierro mental, es como que la persona quizás quisiera salir, pero realmente está como atada la persona y no puede. Así es que vamos a orar en esta hora. Bendito sea nuestro Dios. Usted que está atravesando, ¿verdad?, por esa situación, confíe en nuestro Dios. Él es el que tiene la respuesta. Él es el que tiene la solución para cada problema, para cada dificultad, ¿verdad? Quizás su problema no sea la depresión. Quizás, ¿verdad?, su problema sea alguna otra situación, a lo mejor algún problema familiar, quizás, ¿verdad?, un esposo que se fue, quizás un hijo en las drogas, quizás, ¿verdad?, un hijo con una enfermedad,
quizás, ¿verdad?, sea incluso su propio cuerpo que esté atravesando por una enfermedad difícil, déjeme decirle que Cristo es la respuesta. En Él es que nosotros encontramos, ¿verdad?, la ayuda, como dice la palabra. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recordemos que desde que Adán pecó, ¿verdad?, a través de esa caída comenzaron a desarrollarse tantas cosas, ¿verdad?, duras para el ser humano. Y muchas veces, ¿verdad?, la persona, aunque haya pasado por una situación, viene y pasa por otra. Y así, hermanos, se lleva muchas veces la vida, gloria al Señor, de problema tras problema, de dificultad en dificultad. Pero déjeme decirle que aún con todo eso, Dios está con usted. Dios no lo ha dejado, Dios no lo ha desamparado. Y si usted está en ansiedad y depresión, yo quiero decirle que Dios no lo ha abandonado. Aunque la persona sienta que Dios se ha alejado, Dios está cerca de usted. Ahí está Él dispuesto para ayudarle, dispuesto para sacarle, ¿verdad?, de esa situación. Así es que deposite su fe, deposite, ¿verdad?, su confianza en el Señor, porque Él es el que puede hacerlo todo. Recordemos que Él es el que hizo esta máquina, ¿verdad?, este cuerpo. Él es nuestro creador. Él nos conoce muchísimo mejor de lo que nosotros mismos quizás podamos conocernos. Entonces, como creador, Él tiene la respuesta para todo. Él tiene la respuesta, ¿verdad?, para cada área de nuestra vida. Así es que vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor, ¿verdad?, a todos aquellos que están, ¿verdad?, en esos momentos de tristeza, de dificultad. Bendito Dios, aleluya. Padre, que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes, Señor, para poder compartir, Padre amado, esta palabra, Señor. En esta hora, mi Dios, yo te vengo clamando y poniéndote, Señor, en tus manos a todos aquellos, Señor, que están atravesando, Señor, por una depresión, Señor, que están atravesando, Señor, esa etapa dura, esa etapa difícil de la ansiedad, de la depresión, Señor, ese dolor intenso, Señor, ese dolor profundo en las emociones, Señor. En esta hora vengo clamando, mi Dios, que seas tú tomando el control de sus vidas y que vengas, Señor, trayendo esa sanidad, trayendo esa respuesta, trayendo, Señor, esa liberación, Señor, en esas emociones, Señor, que fueron quizás dañadas, lastimadas, Señor. En esta hora clamamos, Señor, y que traiga fortaleza espiritual, que traiga, Señor, esa fuerza, Señor, interior, Dios mío, para ese hombre, para esa mujer que tiene años, que tiene tiempo de estar batallando, mi Dios, con esa enfermedad, Señor. Yo te vengo clamando en esta hora, Dios mío, que seas tú dándole fuerzas para que siga peleando, Señor, esa batalla, para que siga, Señor, enfrentando con valentía, Señor, como dice su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra. Oh, Señor, enviamos, Señor, esa palabra de sanidad, esa palabra de respuesta, Señor, esa palabra, Señor, que libere esas mentes, Señor, en este día, Dios mío, de toda inseguridad, Señor, toda agitación, Señor, en esta hora, Padre amado, esas mentes de doble ánimo, Señor, en este día, Dios mío, esa debilidad, Señor, en el cerebro, en la mente, Señor, en esta hora, Dios amado, declaramos, Señor, esa fuerza, esa sanidad, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sanidad emocional, sanando esas heridas, Padre amado, que quizás, Señor, fueron abiertas, fueron hechas en la niñez, Señor. Es más, Señor, a lo mejor fueron hechas, Padre, cuando estaban en el vientre, Señor, de sus madres, Cristo amado.
traemos, Señor, oh Dios mío, esa palabra de restauración, de sanidad, Señor, que seas tú construyendo nuevamente esos corazones quebrados, esos corazones, Señor, que fueron, Padre amado, quizás, Señor, hechos en 1000 pedazos por el dolor, por las tragedias, por el rechazo, por el abandono, Señor, que pudieron haber pasado, Señor. Yo te clamo en esta hora, Señor, que traiga sanidad emocional en este día, Dios mío. Muévete con poder, Señor, en esta hora, Padre amado. Glorifícate, Señor. Oh, Padre amado, que aquel que está, Señor, a través de una pantalla, Señor, pueda ser libre en esta hora, pueda ser liberado, Señor, de esa mentalidad de negativismo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea libre de todo trauma psicológico, Señor, todo trauma en la niñez, Señor, en esta hora, Padre. Yo clamo en este día, Señor, que seas tú trayendo sanidad, Señor, de esos traumas, Padre amado. Oh Dios mío, que quizás quedaron esas marcas, quedaron, Señor, esas heridas abiertas, Cristo amado, oh, por los sucesos, por las dificultades, Señor, que enfrentaron en la niñez, Señor, que enfrentaron en la adolescencia, Dios mío, oh, Señor, o a lo mejor en la adultez, Cristo amado, pero en este día, Señor, te pedimos que seas tú ese bálsamo, Señor, en esas vidas, en esos corazones, Señor, que seas tú ese bálsamo, Padre, que sanes, Señor, esas heridas, Cristo amado, que seas tú, Señor, vendando cada herida emocional, Señor, en este día, Padre, esas heridas emocionales, Señor, que ahora están causando una depresión, que ahora están causando, Señor, problemas, Padre bendito, ahí en sus mentes, Señor, ahí, Señor amado, poderoso, glorifícate, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo declaro fuerza, declaro fortaleza, Señor, para mis hermanos, para mis hermanas que ahí me están pidiendo oración, Señor, de sanidad, de liberación, Señor, en este día. Yo clamo, Señor, esa fuerza, Señor, y esa sanidad, que seas tú guiándolos en ese proceso, que seas tú, mi Dios, llevándolos, Padre amado, oh Señor amado, en esa situación que están pasando. Ahí, Señor, yo sé que tú les estás enseñando, yo sé que ahí tú los estás capacitando, Padre amado, para que a través del dolor que ellos están pasando van a poder ayudar a otros, Señor, van a poder levantar a otros, Padre amado, van a poder, Señor, oh Dios mío, levantarle los ánimos a otros, van a tener palabras, Padre, para poder, Señor, aconsejar a otros, Señor, que estén entrando, oh Señor, en ese valle tenebroso, Señor. Glorifícate, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, llévate todo miedo, llévate todo temor, llévate, Señor, todo ataque de pánico, Señor, de las mentes, Padre. Glorifícate, Señor, esos espíritus, Padre, que perturban las mentes, Señor. Oh, Dios mío, poderoso, glorifícate, Señor, y da esa paz, Señor, da esa paz mental, da esa paz, Señor, a los corazones, Padre amado, que están en necesidad, Señor, que están ahí sufriendo quizás a solas, que están ahí sufriendo, Señor, quizás, ¿verdad?, en la soledad de sus vidas, quizás sonríen, Señor, pero por dentro hay dolor, por dentro, Señor, hay llanto, por dentro, Señor, hay tristeza, Señor, por dentro, Señor, sienten, Padre, que desfallece su espíritu, Señor, que desfallece su alma, Señor, pero en este día, Señor,
Yo pido sanidad, Señor. Declaro sanidad en los cuerpos. Declaramos que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Y declaramos manto de alegría, Señor. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, en lugar del espíritu angustiado, dice la palabra, Señor, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, Señor. En esta hora, mi Dios, glorifícate, Señor, glorifícate, Cristo amado, en este día, Señor, y trae, Señor, esa paz emocional, esa paz, Señor, mental, esa paz que necesitan, Señor. Oh Dios mío, cada uno de mis hermanos, Padre bendito, yo no sé cuánto tiempo, Señor, tienen de estar luchando, de estar batallando, Señor, en esa situación, Padre, pero en esta mañana, en esta hora, Señor, oh Dios mío, pedimos, Señor, que tu sangre les limpie, Señor, de todos esos malos pensamientos. Aplicamos la sangre de Cristo en esas mentes, en esta hora. Aplicamos la sangre de Cristo en esos pensamientos en esta hora. Que sean limpios, Señor, y que te lleves, Señor, todo pensamiento negativo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que solamente, Señor, tus pensamientos, Padre amado, sean, Señor, sembrados en la mente de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Dios, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos en este día y te damos la honra y la gloria y te damos gracias, Señor, por esa sanidad en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Así es que damos gracias a nuestro Dios en esta hora por esta palabra y por esta oración, ¿verdad? Así es que solamente anunciarles, ¿verdad? Que estamos ahí en las páginas, ¿verdad? Bueno, estamos en el Facebook a través, ¿verdad? Con el nombre Ruth de Serrano. También nos puede encontrar en TikTok como Ruth de Serrano. Y bueno, estamos, ¿verdad? En este canal del YouTube, como lo es Restaurando Vidas para Cristo. Así es que suscríbase, dele like, comente, y pues ahí vamos a estar nosotros también clamando y orando, ¿verdad? Por las necesidades. Gloria al Señor. Así es que fue un gusto para mí el poder compartir. Así es que bendiciones.